Hola amigos, Dios los bendiga. Mi nombre es Eric Torres. Estamos nuevamente aquí para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. En esta ocasión vamos a ver, nos quedamos en el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y vamos a continuar con el versículo 6 hasta el 10. Vamos a ver algunos elementos de este texto de la Sagrada Escritura. Quisiera darle lectura, si ustedes me permiten. Dice así la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Oh bendito Dios, te ruego, Señor, que nos bendigas con tu palabra, que podamos, Señor, escuchar tu voz a través de tu evangelio. Bendice, Señor, a todo el que escucha tu palabra, Señor, en este momento. Gracias, bendito Dios. Con tu Santo Espíritu guíanos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. El apóstol Pablo se había encargado de llevar el evangelio a este lugar, Galacia, y ahí se había iniciado una iglesia, un conjunto de personas que habían creído, hombres y mujeres, habían creído el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y habían reconocido que solamente a través de Cristo es que podían salvarse. Sin embargo, llegaron unas personas que les llamaban los judaizantes. Estos judaizantes lo que hacían era pervertir las enseñanzas del evangelio, le añadían a las enseñanzas del evangelio. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que los gálatas que genuinamente habían creído, luego fueron engañados, se desviaron del verdadero evangelio y ahora comenzaban a pensar y a creer que todo lo que podían hacer era válido para su salvación. Todo lo que hacían respecto a las obras de la ley era válido para la salvación. Es lo que pensaban y estaban equivocados. Entonces el apóstol Pablo les dice: tan pronto se alejaron del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, había un llamamiento de parte de Dios. Para que una persona se convierta a Cristo, debe haber un llamamiento de parte de Dios. No de parte de los hombres, no de parte de un predicador, sino de parte de Dios. El predicador solamente lleva la noticia, solamente es un embajador, solamente es un emisario que lleva la noticia, que abre el evangelio y da la buena noticia a las personas. Las personas lo escuchan y lo reciben. ¿Sí? Esta figura viene de cuando los emisarios del César, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ellos mandaban un mensaje que le llamaban evangelio, y los emisarios que llevaban ese mensaje abrían ese mensaje, lo leían tal cual el César se los había mandado decir. Entonces la gente lo escuchaba y casi siempre eran cosas buenas que venían para las provincias, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, el apóstol Pablo usa esa palabra para ejemplificar lo que ahora nosotros predicamos, que es el evangelio, o sea, las buenas noticias que van de la boca de los emisarios.
de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es Jesucristo. Él es el Rey y los emisarios o los embajadores van de parte del gran Rey Jesucristo y llevan las buenas nuevas de salvación. Entonces la persona va de parte de Cristo, la persona predica el Evangelio, que solamente es a través de Cristo la salvación, que solo es a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces la persona que escucha, si el Espíritu Santo toca su corazón, sus ojos son abiertos. Si el Espíritu Santo pone en el corazón de esa persona fe para creer, para primeramente arrepentirse también, pone el arrepentimiento en su corazón, la persona se arrepiente de sus pecados y comienza a creer por el don de la fe que le fue puesto ahí. Entonces, ellos habían recibido el Evangelio, los Gálatas. Ahora creían que aparte del Señor Jesucristo, de creer en Cristo Jesús, tenían que hacer obras de la ley para salvarse. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice, tan pronto se alejaron del que los llamó. La salvación es por un llamamiento, así es que no debemos alejarnos de esa convicción de que es solamente por un llamamiento del Señor. ¿Sí? Una vez que escuchamos su voz, nosotros le seguimos como sus ovejas. Luego dice para seguir un evangelio diferente, que es el evangelio de las buenas obras o de las obras de la ley. Permítame decirte que si tú llegas a la presencia de Dios con las credenciales de las buenas obras, si tú llegas a la presencia de Dios y le muestras esas credenciales, pues lo único que va a pasar es que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, va a decirte estas palabras, porque está escrito ya. ¿Qué es lo que te va a decir el Señor Jesucristo? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ahí en Mateo 7:22, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que te diría el Señor Jesús si tú llegas con esas credenciales de obras, que hiciste milagros, que hiciste, que predicabas. Es una abominación para Dios presentar esa clase de credenciales para salvación. Ahora, también me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo. En el versículo 7, volvemos a Gálatas capítulo 1, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense. O sea, el apóstol Pablo le llama perversión a añadir las buenas obras de la ley o las obras de la ley a la salvación por gracia. Esto es una contradicción. No podemos decir que una cosa es parte de la otra. En un sentido, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo y nos salvamos, porque creemos que Él murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, entonces nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, dejamos nuestra vida pasada, nuestra vida de podredumbre del pecado, y ahora lo que hacemos es estar en la presencia del Señor, seguirlo a Él. Una vez que hacemos eso, ¿verdad? Nosotros, como un fruto de la salvación, como un fruto, vienen las buenas obras. Entonces, si tu salvación es verdadera, es genuina, si tú creíste verdaderamente en Cristo, si tu fe es genuina, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vas a tener buenas obras. No vas a ser un transgresor de la ley. Entonces, ahora tú vas a tener un fruto de buenas obras, pero es una consecuencia de haber creído en Jesucristo. No es que las buenas obras te lleven a creer en Cristo, ni que las buenas obras te lleven a la salvación. Esto es una perversión. Fíjese, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y para nuestra carne es una paradoja pensar eso, porque decimos,
¿Cómo que es una perversión tener buenas obras? En sí no es una perversión tener buenas obras, sino pretender añadirlas a la salvación. ¿Sí? Entonces lo ponemos delante de Dios de esta manera y esto es una abominación para el Señor. Acuérdense o recordemos lo que dice ahí en Juan capítulo 3. Cuando Nicodemo, que era un principal, o sea, en su nación él era una persona importante, debía tener un buen testimonio, no podía él tener un nivel moral bajo, sino debía tener delante de la sociedad un nivel moral, una calidad moral alta. La gente lo consideraba una persona buena. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo, de cierto, y en Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, perdón. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, este hombre con una calidad moral alta delante de la sociedad, y dice, necesitas nacer de nuevo, porque tú eres carne. Y en la carne solamente puede habitar el pecado, es lo que dice el apóstol Pablo. En la carne solo hay pecado, y si no naces de nuevo, es decir, si el Espíritu Santo no viene a tu vida a regenerarte y a vivir en ti y a producir esas buenas obras, entonces no puedes entrar al reino de Dios. Por más bueno que seas, ni siquiera Nicodemo, que era un hombre intachable, podía llegar a la presencia de Dios y decir, yo fui un principal en mi nación. Yo merezco estar aquí, en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Ni siquiera, por ser hijo de Abraham, hijo de la carne. Porque dice Juan el Bautista, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. O sea, ni siquiera por jactarse de ser hijo de Abraham podía él pretender entrar al reino de los cielos. Necesitaban nacer de nuevo. ¿Cómo era posible? A través de Cristo. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿cómo es la salvación? Hay una condenación y hay una salvación. La condenación es la ira de Dios. Es el juicio de Dios, el juicio venidero del que habla Juan el Bautista, la ira venidera. Esa es la condenación, es decir, la muerte eterna en el infierno. Entonces, tenemos aquí que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, ¿verdad? Y creemos en Cristo Jesús para salvación, en el sacrificio que Él hizo en la cruz para que Él perdonara nuestros pecados, es la única forma en que podemos salvarnos. No por obras, dice la palabra del Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Espero que haya sido de bendición en este día, ¿verdad? Esta palabra del día de hoy. Vamos a continuar con más versículos, vamos a continuar con este estudio del libro de los Gálatas. Espero que haya sido de bendición, no te pierdas los siguientes videos, ¿verdad? Compártelos para que la palabra de Dios llegue a más hogares y a más corazones. Muchas gracias por escuchar este mensaje, Dios te bendiga, gracias por dejarnos entrar a tu hogar, Dios te bendiga.